¿Qué tal? Buenos días. A nombre de la Unidad de Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que se realiza en el marco de la Semana Internacional de los Archivos, en la cual este archivo histórico de nuestra casa de estudios se plantea generar este conversatorio con la finalidad de explorar la relación entre el archivo, la etnografía y las plataformas o los escenarios digitales, ¿no? Para ello nos acompaña en el día de hoy, y agradezco ahí la oportunidad que se dieron para conectarse y charlar un poco alrededor de este tema que creo que a los tres nos late, que es Adriana Costa Castro, quien es profesor investigador del INA, del Centro INA Jalisco, y bueno, quien ha explorado también de una u otra forma el tema de los archivos, de la antropología, del patrimonio y quien fue quien coordinó el proyecto que a continuación vamos a revisar. Y también me da mucho gusto que nos acompañe Isabel Contla García, también del INA, que colaboró y prácticamente fue la pieza clave para pensar estas salidas, estos outputs digitales del archivo y que también es una persona dedicada a la reflexión de los archivos, incluso más allá de la disciplina archivística, ¿no? Que es lo que me parece más interesante del trabajo que hace Isabel. Sean bienvenidos, bienvenida Isa, bienvenido Adrián. Y bueno, antes de pasarles la palabra, igual me permito dar un contexto, de, del tema del día de hoy, que es la construcción y organización del archivo etnográfico digital del Centro INA Jalisco, que es, pues se trata ya de un producto del resultado de un trabajo interinstitucional entre el Centro INA Jalisco y la Universidad de Guadalajara, específicamente la Coordinación General de Patrimonio y el Archivo Histórico, ¿no? Eh, en diálogo previos con Adrián hablábamos de la posibilidad de intervenir un archivo que prácticamente se rescató de la basura, o al menos eso iba a pasar. Un archivo de personal que trabajó ahí en el INA, investigadores, antropólogos, y que dejaron por ahí su registro, su huella, ¿no? Del paso por esta institución. A partir de ese rescate fortuito, ¿no? Que realiza Adrián, es que se empieza a hablar de este proyecto de digitalizar, que el archivo histórico, digamos, colaboró con esa parte, con la metodología, con la estandarización de lo que íbamos a digitalizar. Pero me parece que con la integración de un equipo multidisciplinario del que a continuación nos hablarán, se comenzó o pienso que comenzamos a pensar el archivo más allá del archivo, ¿no? Y empezamos a considerar otras perspectivas, o, algunos tipos de intervenciones, etcétera. Y bueno, se ha dado un proyecto que creo que bueno, todavía tiene mucho por hacer, por decir, por reflexionar. Y esa es la idea principal de hablar de ello, ¿no? De generar ese conversatorio. No sé, Adrián, si nos quieres ampliar un poco el recorrido por este proyecto digamos, las preguntas que se plantearon al inicio, los ejes rectores que llevaron al desarrollo de este proyecto y también las personas quienes integraron o quienes han integrado este proyecto. Adrián, muchas gracias de nuevo. Claro que sí, muchas gracias a ti, Memo. Y bueno, también a la universidad y a la coordinación de patrimonio pues por, digamos, la posibilidad de pensar en conjunto, digamos, ¿no? Este proyecto justamente es un proyecto en construcción que ya tiene algunos resultados específicos, pero digamos que es el resultado de pensar en colectivo y justamente, ¿no? Como en un ir y venir del archivo más allá de sus fronteras. Cosa, digamos, que compartimos, como bien dices, pues todos quienes integramos este equipo de trabajo y de quienes ahora vamos a hablar un poco, ¿no? Entonces, bueno, para, digamos, entrar en materia, este es realmente fue, digamos, un conjunto de documentos, fotografías, diapositivas, diarios de campo,
que estaban a la deriva en dos momentos que confluyeron. Uno es la jubilación del antropólogo José Guadalupe Sánchez Olmedo, uno de los autores, digamos, principales de este archivo, que trabajó en los años, desde los años 70, en lo que entonces se llamaba Centro Regional de Occidente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y otro antropólogo contemporáneo que se llamaba Francisco Talavera Salgado. En el año 2016 yo ingresé a la sección de antropología social como investigador del INA Jalisco y encontré justamente estos documentos en cajas de cartón, a la deriva, un poco también dispersos entre la casa de uno de los antropólogos, la oficina, y en la otra cosa que coincidió, digamos, era una intervención en el inmueble del centro INA Jalisco, en la calle Liceo, en la ciudad de Guadalajara, en el centro. Se estaba hundiendo el segundo piso y tenían que intervenir el inmueble. Entonces, digamos que la orden, o bueno, digamos, la instrucción fue, vamos a organizar lo que está dentro de las oficinas, lo que ya no sirva a la basura. Entonces, esto quedó un poco en una situación ambigua, en una situación de basura relativa, y eso un poco me perturbó, ¿no? La idea de que estas fotos, porque además hay una visualidad interesantísima, hay una mirada etnográfica de los años 70 que trama un tipo de representación antropológica que era muy característica de esta época, ¿no? Es decir, es esta idea de el antropólogo yendo a las comunidades, describiendo un poco la cultura material, la vida cotidiana, estos temas característicos de ese momento, pero desde una mirada, digamos, de distancia y de, digamos, en cierto sentido, extractivista, ¿no? Es decir, esta idea de ir 3, 4 meses a hacer un trabajo, recabar datos, recolectar objetos, llevarlos al museo, hacer un libro, ¿no? Entonces, esto era el canon de la época. Sin embargo, es muy interesante también, o nos parecía muy interesante, comenzar a problematizar esta idea de la representación antropológica que existía, las muchas materialidades también, ¿no? Porque hay, digamos, imágenes fotográficas que están en distintos formatos. Algunas tenían una intención museográfica, algunas otras tienen o tuvieron una intención digamos, organización interna de la investigación, algunas otras servían para publicaciones específicas. Entonces, esta, digamos, diversidad de materialidades, formatos, es también una riqueza en términos de cómo preguntar a las imágenes y cómo las imágenes pueden tener cierto grado de agencia, ¿no? Son como un poco las preguntas que nos estábamos comenzando a hacer. En esas preguntas nos encontramos con Guillermo, justamente que, digamos, desde el archivo histórico, bueno, teníamos una limitación que era pues, la falta de infraestructura en el centro INA Jalisco y de, digamos, expertise o experiencia en términos de procesos de sistematización de archivo. Entonces, en este diálogo con Guillermo, pues justo salió esta idea de hacer una colaboración interinstitucional para pensar el archivo. Y bueno, eso como preámbulo. Ahora, si me permiten, voy a compartir la pantalla para ir mostrándoles unas imágenes y, digamos, tener una guía. Ahora, uh, a ver, me parece que ya, ¿verdad? Bueno, entonces, esto, digamos, en el proyecto como tal, digamos, como proyecto en sí, lo pensamos desde 2020, 21 más o menos, a partir también, y esto es importante mencionarlo, de una convocatoria interna que se dio en el INA para conformar la primera generación de lo que es el Programa Nacional de Etnografía. En este marco, digamos, lo que nos permitió fue justamente pues, no trabajar tan en solitario y tener la posibilidad de integrar un equipo de investigación conformado pues por tesistas, estudiantes y investigadores invitados, ¿no? Entonces conformamos en este equipo, se integró Isabel Contla, que está aquí también presente y ahora nos compartirá un poco también de su, digamos, de su importante labor y de su experiencia en el proyecto. También participó con nosotros Sara Berrueta en la parte de la investigación y también en la parte de, digamos, los recursos
digitales, los recursos de visualización de datos. Ahora llegaremos a un poco la explicación de cuáles fueron los resultados concretos. Judith Fuentes del INA Jalisco, también en la parte de diseño de identidad gráfica y de diseño gráfico. Y bueno, Guillermo también que nos acompaña el día de hoy desde la parte de los procesos archivísticos, ¿no? Entonces, como les comentaba, esto formó parte de la primera cohorte del Programa Nacional de Etnografía, que a grandes rasgos era, digamos, es un programa que operó, que su primer edición fue del 2021 al 2023 y bueno, básicamente integraba 18 proyectos de investigación a lo largo de todo el territorio nacional, con diferentes intereses, con diferentes temas, pero que tenía un conjunto de espacios colectivos, como un seminario, un coloquio, algunos talleres, etcétera, ¿no? No quisiera abundar demasiado en esto, pero sí es importante mencionarlo porque es, digamos, el contexto en el cual se inscribe este proyecto, ¿no? Eh, Voy a continuar. Eh, bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Los intereses o como las áreas que cubre el PRONE. Bueno, propiamente ya sobre el trabajo del archivo, como les comentaba, en 2016, esta fue la situación que nos llevó a preguntarnos por cómo, también por las ausencias, ¿no? También por las ausencias y los vacíos institucionales en el sentido de no tener políticas de transferencia de archivos de investigación en los centros regionales o si las hay son, digamos, muy subjetivas o muy, dependen mucho de las personas, lo cual no es malo necesariamente, pero digamos que no genera estos escenarios donde los acervos, los archivos, pues quedan un poco a la deriva, ¿no? Pero tienen esta, digamos, fabulosa cualidad de, digamos, representar un momento en la investigación antropológica el país, ¿no? Um, Ahí ya me perdí, ¿verdad? Lo siento. Ya. Bueno, básicamente lo que cubría la investigación que hicieron Sánchez Olmedo y Talavera Salgado era un proyecto sobre comunidades mexicaneras y tepehuanas en el sur de Durango. Otro proyecto que tenía que ver con las agroindustrias de Occidente, así le llamaron, que eran tres: la agroindustria del tabaco, la agroindustria del agave y la agroindustria de la caña de azúcar, que también tenían tres momentos específicos. Del 78 al 80 era el primero, del 81 al 82 el segundo y del 83 al 84 el tercero. Por razones, digamos, de presupuesto, por razones, limitaciones propias del momento, no solamente desarrollaron el primero de los tres, que tiene que ver con la agroindustria del tabaco, y no es en Zacatecas, sino en Nayarit. Y ahora vamos a llegar un poco a ese segundo escenario. Y finalmente un proyecto muy, muy importante desde mi punto de vista también que hicieron sobre la gentrificación temprana, que en ese momento no se llamaba gentrificación, pero que digamos sí es como la migra, o digamos estos procesos de despojo de tierra, de despojo territorial y de tierras de comunidades indígenas en la ribera de Chapala por parte de personas que venían de Estados Unidos y Canadá, sobre todo, para, digamos, jubilarse y generar ahí, digamos, su vida de jubilados, ¿no? Entonces esto generó tensiones, disputas políticas y demás. Y Francisco Talavera Salgado hizo una labor también de etnográfica, antropológica, pero también de acompañamiento político para, digamos, que no perdieran sus tierras los ejidatarios y las comunidades, ¿no? Básicamente esos son como los enclaves etnográficos. Entonces, ¿cómo pensar en un concepto de archivo más allá de su canon de resguardo y depósito? Eso fue como una de las primeras preguntas. Entonces nos encontramos con una literatura que tiene que digamos, desde los años 60, 70 se ha consolidado cada vez más, que se llama el giro archivístico, ¿no? Que tiene muchas facetas y que se ha pensado desde muchos lados, pero básicamente tiene que ver con que esta idea de que archivar es seleccionar, interpretar, narrar y conectar afectivamente pues los documentos, ¿no? No es solamente el acto de organizarlos.
y en concreto nuestra, digamos, enfoque tenía mucho de vínculo con la antropología y lo que ahora se ha denominado humanidades digitales. Entonces, bueno, para un poco darle cuerpo a esta idea, pensamos como en tres tipos de materialidad o tres estrategias narrativas que iban a permitirnos articular pues estas muchas dimensiones del archivo, ¿no? La primera es esta materialidad etnográfica que tiene que ver justo con la experiencia del momento en los años 70, en donde, pues esto que platicábamos al inicio, ¿no? Hay como una mirada desde el marxismo, también desde la antropología crítica que buscaba no solo describir a las culturas o a los grupos, sino también acompañarles y también, digamos, generar procesos de activismo político, ¿no? Eso fue como lo que se encuentra, es digamos la dimensión superficial del archivo, ¿no? Lo que se ve, la inmediatez del archivo, lo que tú encuentras en los documentos, es como la primer dimensión. Una segunda materialidad que nosotros llamamos metaetnográfica, que tiene que ver con hacer una antropología de la antropología o una etnografía de la etnografía, y un poco intentaré ser más claro con esto, es decir, generar preguntas contemporáneas desde los escenarios actuales hacia el tiempo, la memoria y lo que puede darnos el archivo en esa dialéctica del tiempo, ¿no? Es decir, cómo traer de los años 70 a un escenario contemporáneo una imagen y hacerla significativa en este contexto contemporáneo, ¿no? Y la tercera, y bueno, para eso elegimos un proyecto específico que fue la agroindustria del tabaco, y lo que hicimos fue en 2022 y 2023 hacer trabajo de campo, una intervención etnográfica actual en las mismas comunidades y ejidos tabacaleros donde trabajaron estos antropólogos, y con ello, bueno, hacer, digamos, un trabajo de memoria también, ¿no? Y finalmente, una materialidad expandida que se vincula con lo digital, o sea, con estas esferas y usos del archivo en la esfera digital, en donde pues las posibilidades de circulación de las imágenes, pero no solo de circulación, de intervención, de apropiación y de resignificación, pues toman eh, digamos, pues digamos, tienen unas nuevas posibilidades, ¿no? O sea, de conexión inclusive, de conexión entre universos de sentido, que no es la imagen en sí misma, sino la imagen en relación con un testimonio, con una realidad actual, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, una de las investigaciones más relevantes que desarrollaron ambos antropólogos fue en torno a lo que entonces se llamaba Tabamex. Fue una empresa paraestatal que se fundó o se creó durante el sexenio de Luis Echeverría en el año 72, y digamos que tuvo su declive en los años 90 con digamos, la influencia del paradigma neoliberal, el consenso de Washington, digamos, un poco la reprivatización del Estado, ¿no? O sea, como el declive del modelo proteccionista, un poco del campo mexicano, característico de los años mediados del siglo XX hasta bien entrados los años 70. Entonces, básicamente lo que hicieron fue hacer una etnografía, un trabajo etnográfico con jornaleros eh, bueno, trabajadores de Tabamex, pero también con jornaleros que eran fundamentalmente indígenas, coras, tepehuanes, birras, que bajaban o que se trasladaban de sus sitios y sus comunidades en cierta época del año a trabajar en procesos del campo, ¿no? En el ensarte de tabaco, en el secado y en diferentes procesos. Entonces, a ellos les interesaba mucho ver cómo estas tensiones entre el mundo indígena y el mundo urbano que se estaban configurando, también la cultura política en términos de las culturas laborales, ¿no? Había también sindicatos ahí tramando, etcétera. El tema del Estado proteccionista, o sea, hay muchos temas ahí que están latentes, digamos, en el archivo, y que, digamos, nos parecía muy lamentable, ¿no? Que se fuera a perder estos documentos, ¿no? Bueno, pensamos también a la metaetnografía como un ejercicio de reflexión teórica, no solamente descriptivo, ¿no? Justamente eh, para hacer una observación de segundo orden, como dicen los historiógrafos, eh, y también como para
generar material o una estrategia de comunicación desde una perspectiva transmedia. Esto quiere decir o tiene que ver con la posibilidad justamente de que se interactúe con el archivo desde muchos espacios, ¿no? Creo que estoy siendo un poco reiterativo, pero bueno, es importante dejarlo como claro, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue en julio de 2022 y regresamos nuevamente en julio de 2023 hacer un trabajo de búsqueda. Básicamente fue seguir la estela de lo que, de los vestigios, de las ruinas un poco de Tabamex, que ahora en algunos casos se reutilizó la infraestructura que se tuvo, las plantas desvenadoras, etcétera, pero también hubo cambios importantes, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, esta planta desvenadora Lázaro Cárdenas, ahora la administra, se llama de otra manera, y la administra Protamex. Es uno de los casos de reutilización de la infraestructura, pero en otros casos se abandonó totalmente. Por ejemplo, las grandes plantas de hornos característicos de la época de Tabamex, realmente ya no tuvieron una función, digamos, cambió el modelo productivo en donde ya no se concentraba esta fase del proceso de horneado y secado del tabaco, no secado, de horneado del tabaco en grandes plantas, sino que los productores fueron más bien la tendencia fue a dispersar a los productores y eran pequeñas unidades de producción en donde los hornos ya los tenían en cada ejido, en cada zona, ¿no? Entonces, esta planta de hornos que se llama Graciano Sánchez, pues prácticamente está abandonada, ya llena de maleza, digamos ya pues en el absoluto abandono, ¿no? Inclusive. Entonces, esto nos parecía una metáfora muy elocuente para hablar justamente de la memoria, un poco de la idea de la ruina también, ¿no? Juega mucho con esta idea del vestigio, el archivo también como un vestigio, como una huella, como una ruina, y por eso le llamamos, bueno, hicimos un documental interactivo que llamamos Archivo Ruina, como un poco con ese juego, ¿no? Y algo importante fue o ha sido, digamos, en este proyecto la imagen, ¿no? La posibilidad de agencia de las imágenes en varios niveles. En este primer nivel de, digamos, de cuando fuimos a hacer trabajo de campo, lo consistió básicamente en identificar, bueno, dialogar con un grupo de ex trabajadores de Tabamex que tienen un plantón desde los años 90, si no estoy mal, por un fondo de inversión o un fondo de ahorro que ellos estuvieron aportando en los últimos años de Tabamex, pero en la crisis que llevó al declive y al eventual cierre de Tabamex, ellos perdieron ese dinero, ¿no? Entonces, el Estado, o mejor dicho, la paraestatal, les entregó el edificio, un edificio que fueron en su momento oficinas administrativas y un laboratorio de análisis químico del tabaco. Básicamente es lo único que lograron rescatar y estas personas están ahí permanentemente en un plantón, ¿no? Entonces con ellos fueron clave, digamos, porque generamos un proceso de un grupo focal, digamos, que nos permitió hacer un proceso de fotoelicitación, que esto quiere decir una provocación de la memoria a través de las imágenes. Llevamos las imágenes del archivo con la intención de que reconocieran espacios o personas o situaciones y un poco eso nos permitiera ir dialogando también como, pues cómo juega también en términos de memoria esta situación, este reconocimiento, ¿no? Y entonces así lo hicimos y esto nos permitió generar una estrategia de registro audiovisual. Ahí también, ese es otro nivel de articulación con la imagen, ¿no? La imagen actual, nuestra intervención. O sea, no nos interesaba, como en los años 70, ir y describir una situación de manera lejana, sino implicarnos, una parte reflexiva que implicaba necesariamente situar nuestra participación, nuestra intervención, es como hacer visible un poco el código fuente, ¿no? Cómo estamos haciendo el proceso, no ocultarlo, sino más bien mostrarlo. Y bueno, eso derivó en el documental interactivo, ¿no? Aquí me voy a ir un poquito más rápido y aquí quizás ya Isabel nos pueda contar un poco más sobre la parte propiamente archivística, que también hay una dimensión de organización del archivo. Ahora mismo está consultable a través del repositorio del archivo histórico de la universidad
absolutamente todo y esto le va a contar un poco más Isabel. Adelante, Isabel. Gracias. Gracias, Adrián. Y, ay, caray, es que cómo sintetizar un trabajo que fue de, bueno, un tiempo considerable, un par de años, pero creo que es incluso metafórico de cómo se desborda así la exterioridad del archivo y cómo se desenvuelven un montón de cosas que hay que considerar. Pero al final, o bueno, más bien, desde el principio, aquella materialidad del archivo, la que nos obligaba a ordenar y a ordenarlo y a catalogarlo, pues se hizo urgente y latente y atravesó todo el proyecto de investigación, donde la prioridad o tal vez nuestra, nuestras ansiedades como investigadores rodeaban eh, este dilema de desnaturalizar cómo se construye o se expone o se valida mmm, la producción de la evidencia, ¿no? Nosotros teníamos en las manos un archivo y nos preocupaba su exterioridad más su exterioridad que su materialidad, a lo mejor en un principio. Pero en términos, digamos, archivísticos, en términos de agarrarlo y acomodarlo, operación que también procuramos desde el inicio y a lo largo de la investigación ser muy críticos al respecto, o sea, desnaturalizar esa mirada que nosotros también teníamos como investigadores sobre este pequeño, tal vez muy pequeño acervo de dos investigadores del INAH, ¿no? En que existieron y produjeron en un contexto y en una circunstancia determinada. Y tuve un poco, bueno, tuve ese rol dentro de la investigación, poner las manos en la masa y acomodar de manera reflexiva, claro, y crítica siempre, este material, este acervo documental. Y hubo, y agradezco yo mucho a Memo por toda la guianza y la capacitación que nos dio en este sentido. Y a mí me marcó mucho, bueno, me resonó mucho en una junta temprana con Memo, donde preguntábamos así como con mucha curiosidad y con mucha tal vez imprudencia sobre qué hacer y cómo aproximar a ordenar este archivo ya propiamente, bueno, de manera formal en términos archivísticos. Y me resonó mucho que Memo dijo, miren, ustedes tienen la ventaja o tal vez desventaja, de estarse aproximando a este acervo documental desde un campo o un campo más, bueno, desde el campo de la investigación, no desde las normativas y no desde un marco legislativo o jurídico en donde estuviéramos obligados como institución federal a, a ordenarlo y a publicarlo, ¿no? Porque es un fondo, es un acervo documental que viene donado como donativo de una persona que lo produjo y lo resguardó y lo cuidó durante 40 años, 50 años, ¿no? Nos dijo Memo, ustedes tienen la ventaja de aproximarse a él como gusten. Y eso eh, nos liberó y nos incitó como muchas, digamos, nos incitó aún más preguntas, pero también en ese momento me di cuenta del peso institucional tal vez al momento de ordenar archivos etnográficos de, como este. En términos de numeralia, acabamos con 16 cajas de material que contienen 6 secciones documentales con 22 series documentales y son alrededor de 158 expedientes, porque desde el principio me di cuenta que iba a ser completamente necesario organizar este archivo con normas, eh, normas ya establecidas como la ISAT G,
que son modelos de clasificación y ordenamiento de archivo, se hizo completamente necesario hacerla así, porque en ese mismo ejercicio de archivo o de archivística, de archivar o ordenar, eh, identificamos, o sea, hubo desde el principio identificación de patrones, ¿no? O campos temáticos. Es decir, estaba la investigación sobre tepehuanes y mexicaneros, estaba la investigación del tabaco, estaba incluso documentación personal de aquellos antropólogos que lo produjeron, sus alianzas y sus contactos con diversas organizaciones académicas o no académicas, y llegó, fue momento de separar, de clasificar, hacer un cuadro de clasificación y separarlos por temática, cosa que conforme sucedió ese ejercicio, o sea, nos hubo así mucha reflexión en torno a todo lo que nos interpelaba de manera ética, sensible e incluso política, ¿no? Al momento de organizar y de ordenar. Y es justamente, no es nada nuevo, estas inquietudes, tal vez eh, teóricas y prácticas, surgen o ya están consideradas en este giro archivístico de la investigación social. Entonces, fuimos víctimas de aquello, ¿no? No. Fuimos víctimas de aquello y de manera muy latente. Y siempre de la mano con Memo, para ver y decir, y de su equipo también en el Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, que nos ayudó a resolver todo tipo de dudas en el proceso de identificación y clasificación, y también en el proceso de digitalización. Y digamos, así quedó nuestro cuadro de clasificación. Es tradicional, es nada no ortodoxo, pero que encierra muchas cuestiones o tal vez inquietudes de corte más epistemológico, que bueno, a veces incluso esas cosas no son obvias. Cuando cae el orden, sobre todo en los archivos, se obvian y desaparecen esas sensibilidades, pues sí, epistemológicas. O sea, el archivo se medio disfraza y nos hace creer tal vez que es neutral, cuando de ninguna manera lo es. Este ordenamiento sale de una mirada específica mía, tal vez de Adrián, tal vez de Memo, de las normas, de las normas y los criterios que tienen las diversas instituciones que atraviesan el contenido o que se hacen presentes y están, ¿no? Contenidas en este acervo. Y el ejercicio de digitalización fue tal vez mi parte favorita, porque la dimensión digital, exacto, se hizo posible llevar su materialidad o expandirla, ¿no? Se le otorgó tal vez esta condición de expandida, en donde esta es exterioridad del archivo, digamos, que es una investigación del PRONE en el INA, que es atravesada por inquietudes y ansiedades, sobre todo mías, y actuales y tal vez no actuales. Esta materialidad podía ya exteriorizarse o tal vez obviar esa exterioridad del archivo, la que no está contenida de manera formal en sus documentos, en sus documentos, pero sin esa exterioridad no podríamos ubicarlo en estos contextos expansivos, en esta estrategia o metodología transmedia del mismo proyecto, donde se discute en torno a estos acervos, en torno a estos archivos, se discute la relación que la gestión institucional tiene de la investigación y cuáles son las políticas de preservación y generación del conocimiento. O sea, se desbordó el archivo de distintas maneras en un docu-web interactivo que está disponible en la Mediateca, en un ejercicio de fotolicitación con extrabajadores de Tabamex,
en entrevistas, en grupos focales con José Guadalupe Sánchez Olmedo, el productor y mucho tiempo custodio de este acervo, etcétera, etcétera. Creo que fue un intento de ubicar fuera de su lugar natural a este archivo, llevarlo, sacarlo eh, y ver qué nos arroja de vuelta, ¿no? Participamos también bueno, organizamos un laboratorio de investigación cuya preocupación, bueno, cuyo tema fue hablar de estos archivos y las memorias en la producción antropológica. De verdad fue un laboratorio importante para nosotros en donde fueron de los primeros, de las primeros ejercicios tal vez, de los primeros como acercamientos a ver el archivo que teníamos en las manos expandido, ¿no? Y registrar y vincularlo con otras personas contemporáneas a nosotros y ver de qué manera detonaba preguntas, incluso como afectos, ¿no? No me quiero desligar, la verdad, de decir que esta dimensión afectiva nos preocupaba, ¿no? De la movilización ahí de afectos y sensibilidades que genera un archivo, tal vez, eh, no iba a decir insípido, pero no, de insípido no tiene nada. Muy interesante. Y fue completamente, eh, fue, se me va la palabra, pero muy importante la labor del equipo del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara con sus escáneres y con sus respuestas a nuestras inquietudes. Y esto eh, digamos, desembocó en una exposición, que se realizó en la Coordinación Nacional de Antropología en Ciudad de México, diseñada específicamente para mostrar nuestro, el del equipo PRONE, nuestro proceso de investigación, cuyo creo que en síntesis o de manera cristalizada, el interés era revelar nuestra mirada y las miradas de aquellos antropólogos e investigadores que produjeron sus acervos en otro momento, en otras circunstancias y en otros contextos. Y esta exposición jugaba bueno, jugó con un recorrido que mostraba estas tres materialidades organizadas, planeadas en la investigación, desde la parte archivística, concreta, dura, que no es tan dura, hasta llegar a su momento expansivo y al momento de forzarlo a circular fuera de su lugar natural. Y a mí me agradó mucho esa exposición. Llevamos material de archivo que la gente podía ver, que podía tocar, una manera de hacerlo menos contemplativo tal vez, y más allegado a algo que sucede de manera muy natural con los documentos. O sea, pasamos todos los días generando y generando y generando documentos de todo tipo y acercar al espectador también lo consideramos importante y para que no, digo, para no generar esta distancia tal vez sí física, pero que se reproduce de manera como ontológica o epistemológica entre los acervos, el archivo y las personas que lo consultamos, ¿no? Sin monumentalizarlo, bueno, tal vez poniendo en pausa prejuicios o
cosas que le queramos adjudicar, pero que el archivo, al no ser neutral, pues su respuesta será, pues ahora sí que cualquiera. Y eso fue el proceso de archivo chivístico. Muy bien. Sí, pues muchas gracias, Isa. Justo, ¿no? Eso fue digamos, el itinerario, que realmente pues no lo concebimos como algo cerrado. En realidad, como también anuncio, estamos trabajando este año en la publicación del catálogo, que esperemos que esté disponible ya en los próximos meses. Y bueno, este catálogo, digamos, también tiene este mismo espíritu, ¿no? Que sea, digamos, interactivo, que sea, eh, que no tenga, que no sea un peso ir a consultar, sino más bien que sea una experiencia divertida también, ¿no? Y como dijo Isabel, ¿no? Esta idea de que la exposición continúe también su vida y también, bueno, en términos de concretos, no sé, también pueden buscar el documental interactivo en la mediateca de Lina. Aquí, bueno, ya no me tendré como en mostrarles, pero pues, digamos, fácilmente es accesible. Ustedes ponen archivo ruina en el buscador de mediateca y lo encontrarán. Y también, bueno, invitarles a que consulten el archivo en el repositorio de la universidad. Desde luego agradecer también al maravilloso trabajo que hicieron el equipo del archivo histórico con Memo. En verdad, muchas gracias. Y pues eso, básicamente también está cocinándose una publicación y pues para los estudiantes que nos estén viendo, para profesores, investigadores, para gente, digamos, de las comunidades en Santiago Ixcuintla, en Nayarit, digamos, esto es parte, digamos, de un proceso importante de la memoria agroindustrial regional, ¿no? Entonces, creo que hay muchas claves, muchas maneras de acercarse a estos materiales y bueno, lo importante es también que se conozcan, que se eh, utilicen, ¿no? Que sirvan también para hacer investigación crítica. Y bueno, pues con eso yo creo que estaríamos cerrando. ¿Quieres agregar algo, Guillermo? Sí, Ujú. sí, gracias, Adrián, gracias, Isa. Igual no sé si quieres dejar de compartir la pantalla para ir cerrando. Y eh, en los créditos del video, cuando esté la publicación de este video, vamos a poner el acceso al DocuWeb, y el acceso a nuestro repositorio virtual, donde como les comentaban tanto Adrián como Isa, pues ya está, digamos, uno de los productos, uno de los resultados fue que se pudiera almacenar y resguardar ahí, ya está de libre acceso, cualquier persona puede acceder a ellos, a los documentos, descargarlos, revisarlos. Y bueno, creo que a mí siempre me da mucha alegría, mucho gusto ver los resultados que ha tenido este proyecto que se llevó a cabo y que en alguna parte el archivo de la universidad haya sido como una pieza dentro de muchas, ¿no? Porque es un proyecto de veras de gran calado, y digo, creo que es una de las apuestas en general que tiene esta administración del archivo histórico, ¿no? Pensar el archivo más allá del registro, de la descripción, y pensar el archivo en otros contextos, en otros relatos, en otros espacios, en otras materialidades, como bien lo comentaba Isa, incluso en otras comunidades, ¿no? Que rebasan a la Universidad de Guadalajara, ¿no? Lo hemos hecho con este proyecto que se hizo de la mano del Centro INA Jalisco. Lo hemos hecho con una familia de fotógrafos de Guadalajara. Y bueno, queremos seguir pensando los archivos fuera de los archivos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y pues nada, gracias por tomarse de nuevo el tiempo para charlar, para compartir su experiencia de este archivo y por ahí avisar a quienes nos están viendo que seguramente en próximos meses tendremos noticia de la exposición que se montará de este proyecto en Casas Uno, ¿no? Que es una de las propuestas que realizaremos este año y que nos dará mucho gusto verles, y que conozcan este otro resultado, ¿no? Que es la exposición que se armó. Entonces, pues eso, gracias Adrián, gracias Isa. Gracias, Gracias por gracias. Ujú. invitarnos. Sí.
Y bueno, gracias a todos y a todas las personas que se conectaron y que van a poder revisar este video, digamos, durante varios días, ¿vale? Hasta luego. Sí.